Problema 2.10. Se aplican dos fuerzas en el gancho de apoyo que se muestra en la figura. Si se sabe que la magnitud de P es igual a 35 newtons, determine por trigonometría, inciso A, el ángulo alfa requerido si la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en el gancho debe de ser horizontal, y el inciso B me está pidiendo la magnitud correspondiente de R. Aquí el detalle más importante es que la resultante tiene que ser horizontal, a partir del punto de aplicación dirigida hacia la izquierda. Lo que tenemos como datos son el primer vector que tiene 50 newtons a 25 grados en el segundo cuadrante y respecto a la horizontal, y el segundo vector que tenemos es de 35 newtons, pero no conocemos su ángulo. Vamos a determinar ahora el diagrama de cuerpo libre para nuestro problema. Muy bien, vamos a empezar dibujando una línea imaginaria para que a partir de esa línea dibujemos nuestro punto de aplicación. A partir de ese punto de aplicación tenemos que poner los datos que conocemos. ¿Cuál es el único dato que conozco con todos sus términos? Es el vector Q. El vector Q tiene una magnitud de 50 newtons y está dirigido a 25 grados respecto a la horizontal. Ahora vamos a dibujar también dos líneas imaginarias. La primera, la que voy a dibujar aquí, va a servir para determinar el valor de los ángulos, y la de abajo va a servir para determinar por dónde tiene que pasar mi resultante. Recuerden que la resultante se dirige a partir del punto de aplicación hacia la izquierda y tiene que ser horizontal, es decir, tiene que tener una inclinación de 180 grados respecto al eje X del primer cuadrante. Ahora, ¿cuál es el dato que conozco del vector P? Yo sé que el vector P tiene 35 newtons, pero lo que no conozco es su ángulo. No sé si tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por acá, tiene que pasar por acá, pero esto lo podemos determinar fácilmente. Para hacer este tipo de diagramas tenemos que utilizar siempre una escala para ser más precisos en nuestros dibujos. Por ejemplo, para el vector Q, que tiene 50 newtons, yo puedo dibujar una línea de 5 centímetros al ángulo que me está especificando el problema. En este caso son 25 grados. El vector P tiene 35 newtons, por lo tanto yo puedo utilizar una escala de 3.5 centímetros, siendo cada 10 newtons un centímetro. Por lo tanto, al momento de dibujar una línea para el vector P, yo sé que esa línea será mucho menor a la línea del vector Q, porque el vector Q tiene una fuerza mayor a la del vector P. Y es así como tenemos un resultado más preciso para nuestra interpretación. Ahora bien, ¿cómo dibujamos el vector P? Les recuerdo que el único dato que conocemos es la magnitud. Yo sé que vale 35 newtons, pero esos 3.5 centímetros que determiné a partir de la escala, yo no sé si los voy a dibujar aquí, no sé si los voy a dibujar acá, no sé si los voy a dibujar más para acá, pero el dato que me está dando el problema es que la resultante tiene que ser horizontal. Entonces, al momento de tener una línea de 3.5 centímetros determinada mediante la escala, lo que tengo que hacer es dibujar el vector de tal manera que choque simplemente con la línea de proyección de la resultante, pero que no pase la línea, que no pase esta línea imaginaria. Miren, les voy a mostrar cómo será esa línea. De todas las configuraciones posibles, esta es la única manera en la que mi vector P de 35 newtons o de 3.5 centímetros de longitud toca a la línea de proyección de la resultante. Por ejemplo, si el ángulo fuera diferente, el ángulo que tenemos aquí, no sabemos cuál es el ángulo, pero de momento no me interesa saberlo, porque estamos haciendo la representación del diagrama. Entonces, ¿qué pasa si el ángulo fuera recto? ¿Qué pasa si el ángulo pasara estrictamente por aquí? Mi vector traspasaría la línea que me está dando el problema como sistema de referencia, y la resultante ya no sería horizontal dirigida hacia la izquierda, estaría como por aquí, por esta parte que les estoy señalando. Entonces la única manera sería acomodar el vector de 3.5 centímetros que toque simplemente a la línea para que se cumpla la condición que me está diciendo el problema, que es que la resultante tiene que ser horizontal. Entonces el ángulo que vamos a determinar del problema es este ángulo que tenemos aquí. El ángulo alfa es la inclinación que debe de tener el vector P para que se cumpla la condición de la resultante. Es el único ángulo que cumple este requisito. Ahora notamos que es el vector P y tiene 35 newtons. A partir de esto yo ya puedo dibujar mi resultante. Recuerden que la resultante por definición es aquella que une la cola del primero con la punta del segundo. Como yo sé que aquí termina el segundo vector, yo puedo trazar la resultante y la denominamos R. El problema me está pidiendo calcular el ángulo alfa y calcular la magnitud de R. El ángulo alfa también es una de las incógnitas que vamos a determinar. Para ello vamos a explicar un concepto previamente para entender qué vamos a hacer con este paso, porque vean que tenemos un ángulo externo al triángulo. Este sería un problema porque no conozco los datos externos al triángulo, simplemente conozco la magnitud de P, que es igual a 35 newtons, pero no tengo otros datos que me respalden para poder calcular el ángulo exterior a este triángulo.
lo que tenemos que hacer es explicar un concepto de las líneas paralelas cortadas por una secante. Cuando tengo dos paralelas cortadas por una secante, en este caso Q sería una secante, tengo algunas propiedades definidas por la geometría básica. La propiedad que vamos a ver es la de los ángulos alternos internos. Si yo tengo dos paralelas cortadas por una secante, yo sé que, por ejemplo, este ángulo debe de medir lo mismo que el ángulo beta comprendido entre R y Q, al ser alternos internos. Lo mismo pasaría en el caso del ángulo alfa. Yo tendría el mismo ángulo comprendido entre R y P al ser alternos internos porque tengo dos paralelas cortadas por una secante. En este caso la secante sería P. Como sé que es el mismo ángulo el que tengo comprendido entre R y P y el que tengo comprendido entre la línea imaginaria y P, como sé que este ángulo alfa es exactamente el mismo ángulo que tengo aquí, yo puedo determinar el valor de este ángulo y para mí es más fácil porque está dentro del triángulo y ya tengo varios datos que me respalden para calcular este valor. Ahora bien, una vez obteniendo este valor yo sé que es exactamente el mismo que me está pidiendo el problema aquí, por lo tanto no tendría dificultad para sustituirlo. Entonces empezaríamos calculando el ángulo alfa, pero también vamos a necesitar otro dato que es el ángulo gamma. Para calcular R tendría que aplicar o bien la ley de los senos o la ley de los cosenos, pero si se fijan, la ley de los cosenos me pediría el ángulo comprendido entre P y Q, no tengo el ángulo, y si aplico la ley de los senos me va a pedir también el ángulo opuesto a mi lado R y tampoco lo tengo, por lo tanto tendría que determinar también este ángulo. Para calcular el ángulo alfa vamos a empezar utilizando la ley de los senos, porque yo dispongo del valor de dos lados y de un ángulo. Tengo el lado P, tengo el lado Q y tengo el ángulo beta, por lo tanto es más fácil aplicar la ley de los senos. En la siguiente diapositiva les muestro el diagrama final con el que vamos a estar trabajando y empezamos calculando el valor del ángulo alfa. Así que paso número 1, encontrando el valor del ángulo alfa. Como les mencioné hace un instante, vamos a empezar aplicando la ley de los senos y la expresión quedaría de esta forma. Tenemos que poner, recuerden muy bien, en la parte de arriba, la incógnita a la que queremos determinarle su valor. En este caso es el ángulo alfa, por lo tanto le aplico un seno al ángulo que quiero determinar su valor. Seno de alfa lo voy a dividir entre el lado opuesto a ese ángulo. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo alfa? Es claramente el lado Q o mi vector Q. Entonces lo divido, seno de alfa sobre Q va a ser igual al ángulo conocido. ¿Cuál es el ángulo que conozco de los tres ángulos que tengo en el triángulo? Es el ángulo beta, por lo tanto va en la parte de arriba. Y este ángulo también lo tengo que dividir entre su lado opuesto. Y el lado opuesto al ángulo beta es el lado P. Por lo tanto, quedaría de esta forma nuestra expresión para resolver el problema. Pero ahora tenemos que despejar el ángulo alfa porque es el valor que necesito. Siguiente paso, despejando alfa de la fórmula anterior. Como primer paso vamos a quitar esta Q. Esta Q me está afectando a la expresión que quiero determinar. Q está dividiendo, así que la vamos a pasar multiplicando al miembro derecho de la ecuación, quedando seno de alfa igual al seno de beta por Q sobre P. Pero seguimos teniendo un seno afectando a nuestro ángulo. Para quitar este seno de aquí tenemos que aplicar un seno inverso, pero recuerden que para que una ecuación se mantenga balanceada tenemos que aplicar las propiedades en ambos lados, así que aplicamos el seno inverso en esta parte y aplicamos el seno inverso en el miembro derecho. Al aplicar el seno inverso en el miembro izquierdo eliminamos el seno del ángulo alfa y simplemente me queda el ángulo, pero en el miembro derecho no ocurre lo mismo, simplemente le pasamos como parámetro al seno inverso toda la expresión que tenemos aquí, quedando que el ángulo alfa va a ser igual al seno inverso del seno de beta por Q sobre P. Y hasta este punto me debo de preguntar si conozco todos los valores que me está pidiendo la fórmula para que finalmente obtenga el valor del ángulo alfa. Yo conozco el ángulo beta, conozco el lado Q y conozco el lado P. Por lo tanto, puedo sustituir los datos que tengo aquí en el diagrama. Y es así como puedo colocar la siguiente expresión. Alfa va a ser igual al seno inverso del seno de 25 grados porque es lo que vale beta, por 50 porque es lo que vale el lado Q, por 35 que es lo que vale el lado P. Como ya tengo esta expresión yo la puedo meter en la calculadora y así finalmente obtener el valor que estoy buscando y me da un valor para alfa de 37.14 grados. Es el ángulo alfa que tengo aquí. Bueno, determinamos el ángulo alfa comprendido entre R y P, pero como les mencioné en el diagrama, este ángulo alfa que tengo comprendido aquí es exactamente el mismo que me estaba pidiendo el problema inicialmente. Es la dirección del vector P. Más adelante vamos a ver cómo expresar este ángulo alfa de manera correcta. Pero ahora vamos a calcular el valor del ángulo gamma. Como yo ya tengo el valor del ángulo alfa y por el teorema de los ángulos internos de un triángulo yo sé que estos deben de medir 180 grados. Por lo tanto establecemos la relación.
yo sé que el ángulo gamma va a ser igual a 180 grados menos la suma del ángulo alfa más el ángulo beta. Como yo ya tengo el valor del ángulo alfa y tengo el valor del ángulo beta, los puedo sumar para finalmente restarle ese valor a los 180 grados que debería de tener el triángulo. Así que finalmente me queda sustituir y resolver. Para el ángulo gamma va a ser igual a 180 grados menos 37.14 porque es el valor del ángulo alfa más 25 grados que es el valor del ángulo beta. Yo sumo esta expresión y se la resto finalmente a 180 grados para obtener un valor de 117.86 grados para el ángulo gamma. Y en conclusión tenemos que alfa es igual a 37.14 grados y gamma es igual a 117.86 grados. Este valor del ángulo gamma me va a servir para determinar el valor de la magnitud de R. Paso número 3. Encontrando la magnitud de R. Para encontrar la magnitud de R vamos a aplicar la ley de los cosenos, porque tengo dos lados y tengo un ángulo conocido y dicho ángulo es el ángulo comprendido entre los lados que yo conozco. Por lo tanto puedo aplicar la ley de los cosenos y me quedaría la expresión de esta forma. R al cuadrado va a ser igual a P al cuadrado más Q al cuadrado menos 2 veces P por Q por el coseno de gamma. Es decir, en esta expresión tengo el lado que no conozco al cuadrado, lo voy a igualar al primer lado que conozco al cuadrado más el segundo lado que conozco al cuadrado y a eso le voy a restar el doble producto del primer lado por el segundo lado por el coseno comprendido entre dichos lados, que es el ángulo gamma. Pero como nuestra magnitud está elevada al cuadrado, yo tengo que eliminar ese cuadrado de R, porque a mí lo que me interesa es el valor real de la magnitud de R. Así que para despejar o para quitar ese cuadrado tenemos que aplicar una raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación para eliminar dicho cuadrado, quedándome que R va a ser igual a la raíz cuadrada de toda la expresión que tengo al lado derecho. Y como ya tengo el despeje final para R, tengo que preguntarme si tengo todos los parámetros que me está pidiendo la fórmula. Yo conozco el valor de P, conozco el valor de Q, conozco el valor de P, de Q y conozco el valor del ángulo comprendido entre P y Q. Así que puedo sustituir los datos que ya conozco del problema en la expresión que determinamos en el paso B. Así que nos quedaría que R va a ser igual a 35 al cuadrado porque es lo que vale P, más 50 al cuadrado porque es lo que vale Q, menos 2 veces el valor de P por el valor de Q por el coseno comprendido entre P y Q. Recuerden que en el paso anterior, en el paso número 2, determinamos el valor del ángulo gamma y es el valor que estamos colocando en esta parte. Ahora lo que me queda es sustituir estos datos en la calculadora para obtener finalmente el valor para mi resultante R, que es igual a 73.21 newtons. En conclusión, la resultante es igual a 73.21 newtons. En la siguiente diapositiva vamos a ver la conclusión final de los valores. Yo tengo una magnitud de R de 73.21 newtons y tengo un valor para el ángulo alfa de 37.14 al suroeste. Ahora vamos a explicar cómo determinamos que es al suroeste en la siguiente diapositiva. Bien, vamos a tener un plano cartesiano, pero ya no vamos a tener X, Y, menos X y menos Y. Ahora vamos a tener este, norte, oeste y sur. Vamos a dibujar nuestro vector P y vamos a dibujar el ángulo. Aquí tenemos el ángulo del vector P. Por lo tanto, lo que nos queda es determinar cuál es la dirección de este ángulo alfa. Yo ya conozco el valor, pero no sé en qué cuadrante se encuentra. Bien, vamos a colocar una tablita como punto de apoyo. Yo tengo la fuerza, el nombre de la fuerza es P, y la dirección me dice que es sur-oeste. Para determinar la dirección de un ángulo siempre vamos a tomar como referencia la horizontal, ya sea que a partir del este yo mida hacia arriba o hacia abajo, es decir, en contra o a favor de las manecillas del reloj, pero siempre vamos a medir a partir de la horizontal. En este caso, aquí tenemos la horizontal, es decir, tenemos que partir del oeste y nos vamos a dirigir al sur en el tercer cuadrante. Por lo tanto, si yo parto del oeste y me dirijo al sur, la dirección de la fuerza P va a ser al suroeste. Por eso decimos que el valor del ángulo alfa es igual a 37.14 grados al suroeste, porque yo parto y mido del oeste y me dirijo al sur. Nunca se coloca primero la letra de la que partimos. Por ejemplo, no se puede colocar alfa es igual a 37.14 grados o S. Simplemente se invierte esta relación y decimos que se empieza a medir de la segunda letra hacia la primera, es decir, del oeste al sur. Aquí se termina este ejercicio. Cualquier duda o sugerencia la pueden escribir para que la resuelva. Gracias.